aquí. Este edificio fue construido, siendo inaugurado el 25 de octubre del año 53. ¿Tú de cuál eras? 55. A ver, allá que dice. El niño de la escuela normal. Todos te cantan, todos te miran, hermosa perla de Chile austral. Tú eres la reina por quien suspiran, tú eres la sabia escuela normal. No me acuerdo más, tararán, tan, tan. El momento en el que surgen las escuelas normales es un momento súper particular de la historia de Chile porque es plena formación del Estado-Nación. Surgen particularmente en el año 1842 la de hombres, 1853 entiendo la de mujeres. Entonces hay que pensar que hace 40 años, 35 años se ha terminado el proceso de independencia y no existe un Estado propiamente chileno. Como todavía falta crear la burocracia, las instituciones, las leyes para que este país se convierta en lo que es ahora este país. Entonces para eso era muy necesario que existiera una institución que se dedicara a la formación de profesores primarios especialmente, de tal manera que ellos se hicieran cargo de un objetivo fundamental de la formación del Estado, que es la masificación del sistema educativo republicano. Hay que pensar que hasta antes de la independencia e incluso hasta antes de 1830, 1840 no existe un sistema de educación pública. El sistema escolar primario popular buscaba, en términos políticos, formar ciudadanos, llámese niños, niñas, futuros adultos, que reconocieran la autoridad del Estado, este Estado que prácticamente no existe aún, y que obedecieran a las leyes, que también están en formación. Y por otra parte, que se comportaran como trabajadores adaptados a la nueva sociedad capitalista. Disciplina del trabajo, cumplimiento de horarios, reconocimiento de la autoridad en los contextos laborales, modos de producción capitalistas súper distintos a los que tenían previo al proceso de modernización, que son claves dentro de la Constitución de Chile en el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, para que esos niños aprendieran eso, eran necesarios profesores que fueran formados dentro de los mismos principios. Y es ahí cuando nace la Escuela Normal de Preceptores. Por eso se llaman preceptores, porque entregan los preceptos. Porque junto con la instrucción de primeras letras, las operaciones básicas de la matemática, dibujo, gramática, geografía y religión tienen, aunque el Estado se está formando de manera laica, pero igual tienen religión católica, se busca entonces que estos niños adquieran hábitos de conducta, por sobre todo, patrones de comportamiento. Niños que cumplen horarios, que respetan a los adultos, que son limpios, que tienen el pelo corto, que tienen las uñas limpias. Puras cosas que nosotros con el tiempo hemos ido naturalizando, pero que en ese momento, cuando se está instalando en Chile el Estado y el capitalismo, son cosas que la gente no cultiva porque tiene tradiciones que vienen desde el campo que son muy distintas. Entonces es súper necesario para el Estado-Nación de ese momento que hayan profesores que se dediquen a propagar eso. Entonces el contexto de creación de la escuela normal
es un contexto donde esto que nosotros conocemos hoy día está como recién naciendo y se le encarga a los profesores ser los agentes civilizadores de la modernidad. En ese acto fundacional empezaba en marcha una práctica del normalismo, que fue al principio muy precaria, una pequeña escuela normal unidocente de nuestro tiempo, en que un profesor que era Sarmiento trabajó inicialmente con un grupo de alrededor de 25 futuros preceptores, como se les decía en ese tiempo, se les nombró, que a diferencia de lo que ocurre más tarde, eran jóvenes y algunos podríamos decir eran adultos, que al menos supieran leer y escribir, por lo más exigencia bien difícil de cumplir, y que los primeros alumnos, las primeras generaciones, apenas sabían leer y escribir la mayoría. Dicha entidad fue creada por decreto presidencial en 1842 como Escuela Normal de Preceptores, por iniciativa del americanista don Domingo Faustino Sarmiento y con el entusiasta apoyo del entonces ministro de Educación, don Manuel Montt. La primera escuela normal es masculina. No hay nada, no había formación docente de profesores de ningún tipo en Chile en esa época, la época primera de la independencia, los primeros 50 años de independencia, en la época de Manuel Montt. Y algunos años después se ve que es necesario, curiosamente, en una carrera que después va a ser esencialmente femenina, y después se forma la Escuela Normal Femenina. Entonces, esas dos escuelas permanecen el resto del siglo XIX, y en la primera mitad del siglo XX se van formando nuevas escuelas en distintas ubicaciones del país. Entonces, ahí ya empieza a constituirse el modelo, digamos. Escuela gratuita, financiada por el Estado, con internado, lo que suponía alimentación, e incluso durante todo el siglo XIX al menos, se le entregaba la ropa también. Y también se financiaba el viaje desde sus hogares de provincia a Santiago, digamos, a estudiar. Se trataba de cubrir todo el territorio y por lo tanto se buscaba o el viaje a Santiago al principio o la creación de nuevas escuelas normales a lo largo del país, pero eso viene a ocurrir más bien hacia fines del siglo XX. Posterior a la creación de la escuela normal, cuya inspiración es súper francesa, a lo largo de las siguientes décadas pasa que ocurre un proceso no solo a nivel educativo, sino también incluso en el ejército, que es lo que se denomina la prusianización del ejército y también de la educación en Chile, que consistió en una reforma de la década del 80 en el siglo XIX, en la cual se empieza a inspirar no solo las didácticas escolares, sino por sobre todo lo que se le inculca a los niños en cuanto a su comportamiento. Se toma como base la pedagogía alemana. Entonces van profesores chilenos auspiciados por el Estado a estudiar Alemania, y a su vez vienen profesores alemanes financiados por el Estado chileno y hacen clases en las escuelas chilenas, tanto en las escuelas primarias, en las secundarias también, y en las escuelas normales. Entonces atraviesa todo el sistema educativo esta corriente pedagógica. Es efectivamente una corriente pedagógica altamente militarizada. Hay que pensar que el ejército prusiano es el ejército que va a lograr un proceso súper difícil en Europa, que es la unificación alemana. Y se decía por ese tiempo que Alemania logró unificarse gracias al ejército prusiano y que este era el ejército más eficiente del mundo, y se le atribuía esa eficiencia más que a los recursos, más que su armamento, a que formaban a los militares de la época mediante una formación del carácter tremendamente estricta. Y eso se hacía con un régimen de internado, igual que la escuela normal, con profesores con instructores, en el caso del ejército, que acompañaban todas y cada una de las prácticas de la gente que se formaba ahí, desde el despertar, el comer,
el recrearse, el estudiar, el caminar por los pasillos, todas las prácticas eran reguladas. Y eso llega a la escuela normal desde 1885 en adelante. Llegan este grupo de profesores alemanes y empiezan a imprimir esta impronta donde lo que se busca no es solo que el profesor se convierta en un especialista en tanto que domina los contenidos y la didáctica, sino que además es un ejemplo de conducta en el sentido de su disciplina. Entonces empieza este ideal que además es súper trascendente en cuanto a los roles de género, porque se inculca una masculinidad que no presenta fisuras, no existe otra forma de ser varón en la época, que es esta persona con el pelo muy corto, muy higiénico, con su cuerpo trabajado, porque es un cuerpo ágil, productivo, que se viste formal. Hay que pensar que los chiquillos de la escuela normal entran a los 14, 12 años a la normal y desde el primer día se visten como pequeños adultos, que también es una característica del sistema educativo del siglo XIX y parte del XX, que es el adultocentrismo. En el fondo, los niños no importan en tanto niños, sino en tanto futuros adultos. En esa época se incorpora al currículum escolar la gimnasia, por una parte, y los trabajos manuales. Y todo apunta a lo que la pedagogía herbartiana proponía, que era que para lograr el absoluto desarrollo humano no solo tenía que formarse intelectualmente a los niños, sino controlar también su cuerpo. Los alemanes se dan cuenta que un pilar de la pedagogía es la corporalidad, cómo se relacionan las personas con el cuerpo y a través del cuerpo con el mundo. Y por lo tanto apuntan de manera muy vehemente a formar esta disciplina, este orden, y eso termina por crear un profesor militar, que es como los profesores que todavía a mediados del siglo XX existían en Chile. En los años 60 todavía existían profesores como donde lo que importaba no era tanto como lo que enseñaba el currículum, sino cómo te enseñaba a comportarte como ser humano y a relacionarte con el mundo. Y eso la pedagogía alemana lo instala con mucha fuerza, sin posibilidad de alternativas tampoco. Por lo tanto, gran parte de los estudiantes que se forman, no solo a fines del 19, sino las primeras décadas del 20, van a recibir este tipo de educación, de mucho control, de mucha violencia también, porque es una forma de violencia, no siempre física, aunque en algunos casos lo era, porque todavía se admiten los castigos, pero por sobre todo es una violencia que apunta al control absoluto de las emociones y del cuerpo. El internado no es solo una cuestión práctica de poder atraer a los que vivimos más lejos, es una cuestión formativa. Se suponía que estando el alumno todo el día en el régimen, supervisado por maestros primarios, porque la mayoría de los profesores de las normales eran normalistas también, entonces se imbuían mejor del espíritu y del especie de semisacerdocio del normalismo. Pero un gran problema de las normales fue su incapacidad para retener en el sistema a todos los normalistas que había formado. A mí nadie me preguntó si quiere esta carrera, no, me llevaron nomás. No había otra cosa tampoco. Y terminé la básica en una escuela superior y después entré al liceo de niña. Y de ahí, de segundo medio, di examen para la escuela normal. Y quedé. Y ahí estuve hasta que terminé. Los profesores que se formaban en las escuelas normales venían de los mejores cursos de todo el país, del ámbito rural y del ámbito público. Eran gente que tenía un background académico muy fuerte y eso se expresaba en ¿qué? En que eran primero, segundo, tercer lugar de su curso. Fuera de este requisito de tener uno de los 3 primeros lugares del establecimiento que lo postulaba a uno, había un examen que hoy día, a pesar de que yo trabajo aquí en el departamento de música, puede sonar absurdo, ridículo a lo mejor, tirado de las mechas. Era el examen de canto. Era el primer examen.
Ni siquiera el médico ni el dental el primero, era canto. El que salía mal en canto no entraba a la escuela. Y yo me acuerdo, canté esa tonada cuyana, Cuando va Chile me voy cruzando la cordillera. Lo tengo tan claro. Cuando va Chile me voy cruzando la cordillera, late un corazón contento, una chilena me espera. ¿No te acuerdas? No la... Tuvimos nosotros 3 días de exámenes. Nos hacían cultura general, nos hicieron cantar, nos hicieron qué libros habíamos leído de cultura general en cuanto a la historia universal. A todos teníamos que estar como bien. Y después de eso publicaban las listas y ahí quedaban las mejores, las escogidas. Nosotros cuando entramos a la normal, una vez ya elegida y salido el listado en el Mercurio, porque era el diario oficial donde salíamos todos los que salíamos llamados a las escuelas normales del país, quedamos internas durante 6 años. Nosotros estudiamos 6 años en la normal. El primer año éramos como pequeñas. De primero a sexto en internado. Claro, ahí pasé un poquito de frío porque la escuela estaba a la orilla de un río, un poquito de hambre porque, digamos, uno en su casa come, digamos, lo que quiere, pero, digamos, no es para tanto. Es lo que a mí yo lo digo porque, digamos, me pasó. A lo mejor a otras amigas no, pero a varias sí. En cada mesa de las niñas chicas había una niña grande que hacía de jefe y nosotros le decíamos la mami. Cómo sentarse, cómo comer, con esto, nos enseñaba. Teníamos que nosotros valernos por sí mismas, pero teníamos inspectoras guías que eran como las mamás de nosotros en cada uno de los dormitorios. Entonces nos enseñaban a qué hora había que apagar las luces. Nos tocaban una campanilla para que en la mañana, a las 6 de la mañana, el que quería estudiar a esa hora, una campanilla era para despertarnos las que queríamos estudiar. Claro, era un dormitorio largo. Y con estantería para los lados. Y una inspectora, 2 inspectoras dormían con nosotros. Así que no había, y la ducha estaba por allá, con agua fría. No había agua caliente para ducharse. Oh. Porque uno estaba ahí súper encerrado. Era poco lo que la sacaban, digamos, cuando llegaban espectáculos grandes al teatro, por ejemplo, me acuerdo los indios tabayaras cuando llegaron a Angol y ahí nos llevaron a todos. Así espectáculos grandes nomás nos llevaban. Y el domingo nos hacían salir obligadamente. Entonces teníamos que tener una apoderada en Angol para que nos recibía el día domingo y ahí almorzábamos y salíamos y conocíamos la ciudad. Ahí salía los días sábados y domingos, salíamos a las 10 por ejemplo y teníamos que estar a las 6 en la escuela normal, no era el lote, y volvíamos el sábado a dormir en la escuela normal y salíamos el otro día, domingo. Sí, no, digamos, el régimen fue bien estricto, pero ahora pienso que estuvo bueno, aunque algunas cositas hubiera cambiado. Que hubiéramos tenido más libertad para salir y conocer. Por ejemplo, me acuerdo que una vez ya nos llevaron al liceo de hombres y ahí tuvimos una once y bailamos, o sea, así, digamos, tener más relación, relacionarse más. Estamos aquí en este momento en el edificio de lo que fue la Escuela Normal número 1 de Niñas, actual Museo de la Educación Gabriela Mistral. Este edificio es un referente y un símbolo de una época importante para la educación chilena y que comprende, digamos, las últimas décadas del siglo XIX, cuando hubo una transformación importante
para mejorar el sistema educativo, sobre todo el sistema que tenía que ver con la formación de las profesoras y los profesores, en este caso primarios, donde por primera vez esta escuela tuvo una administración laica, no ya bajo la tutela de las monjas del Sagrado Corazón, como ocurrió en sus primeros años, después de 1854, cuando se inaugura, y es un edificio que tuvo capacidad desde sus inicios para albergar a 350 alumnas internas en un régimen de internado, pero también en una escuela pública, digamos, gratuita y laica, podían desarrollar sus habilidades, digamos, en plenitud. Tenían la posibilidad de acceder a una biblioteca, a laboratorios de ciencias, a una sala de enfermería, o sea, una serie de elementos que en su momento eran muy escasos en los liceos fiscales chilenos. En un primer momento, la Escuela Normal de Preceptoras se abre para recibir a las mujeres dentro de la formación normalista, por supuesto, casi una década después que los hombres. Siempre hay un desfase que no va a ser gratuito. Y en buena medida eso es admisible a mediados del siglo XIX, cuando la mujer todavía tiene un estatus tremendamente secundario y doméstico dentro de la vida social de nuestro país. Eso es posible porque se va a entender la profesión, la pedagogía, como un rol admisible para una mujer, en tanto se le considera extensión de su rol de madre. En el fondo, el cuidado de los otros, en este caso de los niños y las niñas en las escuelas, no se contradice con los roles tradicionales de género que la sociedad decimonónica chilena practica. Entonces, en ese sentido, están las mujeres profesoras, y también en el ámbito de la salud, por ejemplo, se abren algunas posibilidades de estudio y de trabajo para el mundo femenino. Y a muy poco andar se produce un proceso que se le llama la feminización de la profesión docente, que es que con muy pocas décadas después de su apertura de la Escuela Normal de Preceptoras, empiezan a entrar muchas mujeres para ser profesoras y empiezan a ocupar los cargos de maestras. Ahora bien, esos cargos siempre van a ser en un rol subordinado respecto de los hombres, hasta al menos la mitad del siglo XX, se puede decir. Van a ganar menos y en muchos casos les va a costar acceder a puestos de mayor jerarquía, se va a cuestionar su propia condición y comportamiento de género para la sola admisión a la escuela normal. O sea, mujeres que no cumplían con los cánones, les va a costar entrar, aun cuando la mujer esté entrando masivamente a la formación docente, y además muchas de ellas van a ser enviadas a sectores rurales. Por lo tanto, claro, la mujer entra a la formación normalista, pero no rompe realmente este esquema de subordinación propio de la sociedad patriarcal del siglo XIX. Las mandan a sectores rurales donde llega una mujer sola con su maleta, que tiene que vivir en una pieza porque no le alcanza para arrendar una casa. Muchas de ellas, así lo indican los documentos judiciales, van a ser violadas o violentadas por hombres de esas comunidades que no aceptan que una mujer ande sola en el campo. Por lo tanto, a mí me parece que hay que reconocer como la apertura, la libertad que implicó para las mujeres el entrar al campo de la enseñanza, y también los grandes dolores que implicó para algunas de ellas, de tener la aspiración de muchas cosas, de ser directora, de ser inspectora, de subir en los escalafones, y que sistemáticamente eso se viera obstaculizado porque los hombres estaban en el poder. Bueno, yo creo que el aporte del normalismo a la clase media en Chile tiene que ver precisamente con esta idea de la meritocracia, que permitió que muchas estudiantes y muchos estudiantes de condición muy vulnerable pudieran llegar a estos espacios, pudieran formarse, pudieran desde esa formación, ¿cierto?, salir a trabajar a los confines más apartados de Chile, pero también a la metrópolis, y que permitió que con su trabajo, con su esfuerzo, pudieran de alguna manera hacer surgir a sus familias, a su entorno, educar a sus hermanos menores, ayudar en la economía familiar y fortalecer la incipiente clase media
que de alguna manera se vio muy favorecida por este tiraje a la chimenea que permitió que un número importante de niñas y de niños que hubieran estado de otra manera excluidos, digamos, de los beneficios de los que gozaba la élite, pudieran insertarse en el sistema y pudieran crecer profesional y personalmente, y también hacer crecer a su entorno. Entonces son personas que, gracias al modelo del Estado docente, que no solo se encargó de masificar la escuela, sino de financiar todo ese proyecto con unos niveles de plata que hoy día nos parecen como irrisorios, el Estado en ese momento financia la creación de las escuelas normales, pero además el internado en general de los estudiantes y las estudiantes de las normales. Entonces, eso implicaba que era una oportunidad para que familias sin privilegios por su origen tuvieran una educación gratuita, financiada por el Estado, que además implicaba la vida cotidiana, el sustento cotidiano de esos estudiantes. Entonces eso implicó que muchos estudiantes no solo encontraran un medio de ascensión social, sino que también en algunos casos, que no sé si eso podría ser alguna vez cuantificable, muchos de ellos vieran acá una posibilidad de vivir y de formarse de manera gratuita, no necesariamente queriendo ser profesores. Como decían antes, ¿no? El hijo del herrero tendrá que seguir siendo herrero, y el hijo del campesino también. Entonces mi padre no heredó eso, porque se murió su padre muy joven, y él tuvo que buscar un oficio. Entonces aprendían las primeras letras, y entonces se dedicó al oficio de la carpintería y nunca dejó de serlo. Entonces él se casó con mi madre, que era su vecina, y ella ya se dedicaba a un oficio también, que era de ser costurera, no modista, costurera. Tenía una especialidad, hacía chaquetas, vestones, para un sastre. Se usaba mucho que los sastres mandaran, y ese era su trabajo. Y se casó mi padre en segundas nupcias con ella, y tuvieron 7 hijos, de los cuales el quinto soy yo. Y nosotros íbamos a la escuela pública, a la escuela número 1 del pueblo, y un día cualquiera, cuando ya terminé, los profesores me incentivaron a ir a la escuela normal, y después me fui internado a la escuela normal de Curicó, en donde me recibí profesor y era lo que yo tenía que hacer. Y en la escuela normal me enseñaron eso, me enseñaron que tenía que salir, es joven, 19 años, y se va al campo, lo mandan al campo. Yo estuve en el campo, en la cordillera, haciendo clases a los niños más pobres, y trabajé en eso, en el pueblo, 2 años, ¿sí? Y entonces, en busca de mejores rumbos, me fui a Concepción y entré a estudiar Derecho. Por mi lado, pude seguir trabajando en el Poder Judicial con el apoyo de mi mujer, sin eso no habría sido posible, hasta llegar al cargo de presidente de la Corte Suprema. Llegar a ser presidente de la Corte Suprema es una cosa importante, porque hay que recibirse de abogado primero, hay que trabajar, criar hijos, y sin embargo pude hacerlo. Igual es algo que hay que cuestionar cuánta ascensión económica, especialmente en las primeras décadas, implicó el ser profesor normalista. Pero sí, lo que es un hecho es que implica que la gente tiene acceso a un mundo distinto al que tenía. Sale del mundo popular y tiene acceso a la cultura ilustrada, a los libros, y de eso, por supuesto, que implica un cambio no solo como a nivel intelectual, sino de lo que ellos después van a aspirar. Muchos profesores normalistas se van a ver enfrentados a esa contradicción, que varios investigadores dan cuenta de ella, que es: ya conocí una forma de vivir no precaria, porque en las escuelas, en las escuelas normalistas la vida era relativamente cómoda, y salen al mundo laboral y se encuentran de nuevo con la precariedad, pero ellos ya no son las mismas personas. Entonces hay ahí un conflicto que en muchos de los casos se va a canalizar a través de la sindicalización.
La primera década del siglo XX aparecen las primeras organizaciones gremiales de los profesores primarios, al principio con fines mutuales, de ayuda mutua cuando no había previsión social, y con fines profesionales también, los primeros pequeños gremios, que en los años 20 alcanzan a llegar hasta la constitución de una gran organización del conjunto del profesorado primario desde 1923 en adelante, lo que se llamó la Asociación General de Profesores de Chile. Era aliada, digamos, coexistía con la Federación Obrera de Chile, con la Federación de Estudiantes de Chile, con todo el despertar no solo del proletariado, que es un poco anterior, sino también de sectores medios, en fin, que se hace muy fuerte en esa época la crítica al Estado oligárquico que venía, y al parlamentarismo, etc. La cuestión social era fuerte, y la Asociación General de Profesores estaba dentro de las instituciones críticas, digamos, del ordenamiento que existía. Muchos de los jóvenes profesores que fundaron y animaron la asociación, muchos eran a la vez o habían sido estudiantes universitarios y tenían entonces tanta rebeldía como tuvo el movimiento estudiantil de la universidad de los años 20. Ahora también pasa algo súper bonito con los procesos de sindicalización, que las mujeres van a entrar también a la sindicalización docente desde la segunda década del siglo XX en adelante. Y al interior de ella, al principio, también van a tener un rol subordinado, también van a ser consideradas no como posibles dirigentes, por ejemplo. En muchas de sus primeras como reivindicaciones van a reivindicar roles súper tradicionales atribuidos a su género, el rol de la maternidad, de la belleza, de la sensibilidad, pero también a muy poco andar las mujeres van a transformar ese discurso al interior de la sindicalización docente y van a empezar a tener puestos de poder y se van a involucrar con temas súper peliagudos para la sociedad de la época, y que fueron ellas las que los pusieron. Por ejemplo, hacia los años 20 y 30 las mujeres docentes van a discutir el estatus de la madre soltera y van a promover que la sociedad cambie su valoración castigadora, punitiva de la madre soltera y empiece a reconocer que hay una madre que fue abandonada, que es un hijo que no está creciendo al interior de una familia, que hay solo una fuente laboral, y ellas son las que hacen ese llamado. Así que eso llega entonces a los años 60. Y en esa época están ocurriendo reformas, porque hay una gran campaña de la UNESCO para asegurar la educación obligatoria y ojalá extenderla. Y ahí se decreta que la formación docente de las normales debe subir de rango. Y eso significa que las normales tienen que de alguna manera, para poder adquirir este rango, tienen que adherirse, vamos a ponerle un nombre, a universidades. Yo salí con la reforma del presidente Eduardo Frei Montalva. Y en esta reforma yo estudié, uno salía del liceo y entraba a la normal. E íbamos a hacer práctica nosotros, las escuelas anexas que se llamaban, que eran escuelas que estaban al lado de las normales. Y esas escuelas servían para que los profesores normalistas fueran a practicar ahí. Los profesores abrían las puertas para que nosotros podamos ir a ver sus clases. Todo eso se fue aumentando cada vez más, y cuando ya estábamos en tercero o cuarto de la normal, prácticamente allí empezábamos nosotros ya a hacer clase y nos desenvolvíamos dentro de la sala. Nos tomaban en cuenta cómo nos parábamos, cómo modulábamos, cómo trabajábamos con nuestros niños, cómo interactuábamos con ellos. Era un interactuar que no se ve ahora. Yo creo que el espíritu de esa época hoy día se quebranta con el profesor visitante, el profesor que llega en el bus de las 9 de la mañana y que se regresa a su casa en el bus de las 4 y que no tiene contacto con su comunidad, no conoce sus tradiciones, no conoce los nombres de su gente, no participa de la actividad social. Mientras que en esa época, Sergio, existía
un decreto que establecía que el profesor tenía que vivir en la zona de trabajo. Yo me acuerdo que hice mi práctica remunerada en lo que se llama, era antes Barranca, y en este momento es Los Prados. Y a mí me tocó en una escuela, en la escuela 393, ¿no? Estaba recién, que también era de la reforma de Frey, una escuela que recién la habían construido. Me acuerdo que no habían asientos para todos los niños, entonces las apoderadas llevaban su banquita, los niños se sentaban, entonces los que no alcanzaban y ahí escribían. Después de eso, nosotros era la práctica, pero no podíamos seguir en escuelas urbanas, teníamos que ir a escuelas rurales. Y ahí a mí me tocó ir a hacer mi primer nombramiento en el monte, pero al interior del monte. Y la escuela, yo me acuerdo que era una bodega que se había quemado. Entonces los dueños de los fondos la donaron para una escuela pública para los hijos de los inquilinos. Era una sala grande que estaba dividida en 4, no tenía piso, no tenía ventana, pero igual nosotros trabajamos porque uno lo único que quería es estar con sus alumnos y trabajar. Y me acuerdo que en ese tiempo yo hice un curso en la escuela de verano de la Universidad Técnica, que en ese tiempo hice unos cursos de folclore con Margot Loyola. Y después cuando yo llegué en agosto le comenté a la colega, a la directora, que era jovencita también, que había hecho esos cursos. Y a ella la llamaron a una reunión al monte y que iba a venir un delegado ministerial al monte y quería números artísticos. Y me dijo, Pati, yo te nombré a ti, pero le dije, ¿cómo? No, me dijo, tú tienes que salir, no sé, yo te voy a dar todas las facilidades. Y preparé un grupo como con los chiquititos de primero y segundo de folclore del norte, con los de tercero y cuarto de Chiloé y con los más grandecitos cuecas. Y cuando terminó el acto me llamó el delegado ministerial, adelante. Y la verdad que fue bien emocionante porque dijo que hice una muestra de una profesora y los muestras que sin tener nada hicieron una cosa hermosa. Y realmente presentamos 3 números nosotros. Y fue eso como que me dio estímulo a seguir adelante y siempre he ido con lo de folclore, donde en los colegios que he estado he trabajado con folclore. Muchos momentos bonitos, nosotros íbamos a trabajar desde el primer año a las poblaciones, a alfabetizar, a trabajar con gente adulta, trabajar con la comunidad y eso era súper lindo. Nos organizábamos en grupo, íbamos a diferentes poblaciones de Viña del Mar a trabajar. Mire, yo soy tal vez de una de las últimas escuelas normales que se fundaron en este país, la Escuela Normal de Viña del Mar. Incluso soy parte de los 21 egresados del curso fundador de la Escuela Normal. Yo soy egresado de la promoción del año 56 con 18 años recién cumplidos. Bueno, y ahí adquirimos lo que nos enseñó la Escuela Normal, a ser buenos maestros, a preocuparnos de los niños precisamente. Para nosotros los niños era lo fundamental, una lucha permanente por sacar los mejores muchachos y recuperarlos del futuro que ellos tenían, porque esos niños eran vulnerables los que teníamos en ese barrio. Nosotros precisamente los profesores que formábamos ahí, que éramos 26, teníamos preocupación por conversar con los chicos y recuperarlos y hacer de ellos niños distintos, valiosos para la sociedad. Las escuelas normales eran una gran herramienta de movilidad social. Muchos de los que estudiamos en las escuelas normales éramos primera generación que íbamos a la educación superior, ¿no? Y eso tenía un valor extraordinario también porque creaba una situación que hoy día puede ser hasta absurda, decía, amor por la profesión, amor por los niños, amor por la educación, ¿ya? Era parte de nuestras vidas.
Y eso lo aprendí yo en la escuela primaria, lo aprendí en la escuela normal. En la formación nuestra apuntaba esencialmente, digamos, al futuro de las niñas y los niños. Y la verdad es que los profesores normalistas somos, no sé, pues llevamos la vocación en el corazón. Yo creo que todos los profesores que estudian en la escuela normal era por vocación, porque tenían vocación y iban a la escuela normal. Entonces se perdió esa formación como más integral en Puerto Rico. Y bueno, comprometerse, porque yo pienso que un profesor se tiene que comprometer con la comunidad en que trabaja, en el sentido de participar en sus organizaciones sociales, estar ahí presente en la comunidad. Y se decía que los profesores normalistas eran un nido de comunistas, porque nosotros estábamos en contacto con los niños, estábamos formando, entonces decían que nosotros estábamos como deformando a los niños. La verdad es que fue un dolor muy grande, no nos podíamos convencer nosotros. Y las colegas decían, se cierran las normales y la educación chilena se va a desplomar. Fuimos los últimos egresados de la escuela normal. Y el 73 nos dejaron terminar en los establecimientos que estábamos, y el 74 nos llamaron a todos y nos repartieron a diferentes lugares de escuelas rurales en el fondo. Bueno, fue personalmente terrible porque a mi esposo lo tomaron detenido. Estuvo 3 meses, yo ya tenía una hija de meses, de 8 meses más, y tenía un embarazo de 4 meses. Viene el golpe, mi esposo cae detenido, después fue liberado y salió con una hepatitis. Entonces estuvo como un mes con hepatitis. Cuando está hospitalizado me llaman y me hacen este cambio a Casablanca. Yo sentí que el mundo se me caía a pedazos. Estaba haciendo clase cuando me fueron a buscar. Eso fue el último sábado del mes de septiembre del 73. Hacía clase en el segundo piso. Y ese día están cambiando a la directora. Y me avisan de que había un operativo y que estaban preguntando por mí abajo en la oficina del director. Bueno, y los chicos escucharon la conversación del colega que me fue a avisar.
Y cuando me llevaban detenido, había chicos que lloraban. Incluso los que me detuvieron me dijeron, ¿se da cuenta de lo que está ocurriendo? Yo dije, sí. Entonces, no hagamos escándalo. No había ninguna intención de hacer escándalo porque era imposible. Ya estaba totalmente casado, digamos, si se puede usar ese término en forma adecuada. Mi compañero Enrique Reyes Manrique, estábamos almorzando con los niños y lo llaman por teléfono y él sale. Y él sale de la casa y siente unos disparos. Y salgo corriendo a la calle y yo vivía en un lugar que era comercial, en Dávila, estaba lleno de locales comerciales. Y todos los negocios tenían las cortinas abajo. Y la calle estaba llena de agentes de la CNI que andaban con unos brazaletes y con las metralletas en la mano. Y me pusieron a la orilla de la puerta y me encañonaron. Después me hicieron entrar. Y entraron a la casa, echaron abajo una muralla porque decía que teníamos armas, que teníamos... No había nada, desparramaron. Fue después de la Pascua. Los juguetes de los niños quedaron todos desparramados, todo desordenado. Y me tomaron y me llevaron al cuartel Borbón. Y ahí estuve 20 días. Y había una mirilla y la luz estaba encendida día y noche. Y por la mirilla me miraban, como que estaba haciendo. Y cada cierto tiempo me sacaban para interrogarme en la sala de interrogación, que era una sala de tortura, donde a uno le pegaban para que hablara, le ponían corriente, la interrogaban desnuda, o sea, trataban de denigrarla con lo mejor que ellos pudieron hacer. Y después de ahí, antes de salir, me examinó un médico para contratar, no sé por qué, yo creo que era como un formulismo. Y me llevaron a la fiscalía y después al COF. Ahí estuve incomunicada como 5 días, pero esa incomunicación fue para mí como un remanso, porque no estaba con la presión de que sentía yo que abrían las puertas, se sentían los portones y sabía que ya me iban a ir a buscar a la celda para ir a interrogarme nuevamente. Fue una experiencia dolorosa, pero siempre se aprende de algo. Y yo aprendí de mi compañero que como dice esa canción de la CUT que decía, querida compañera, el día que muera mi lugar lo tomas tú. Y yo siento como una obligación. Ahora ya, ahora ya, ahora ya. El proceso de cierre de las escuelas normales ya se estaba produciendo cuando al momento del golpe cívico-militar. Hay, hasta antes de eso, digamos que desde la reforma de 1965, o sea ya a estas alturas alrededor de 8 años, se venía en un proceso paulatino y gradual de cierre de las escuelas normales. Incluso había una especie de transición donde los alumnos entraban como ya a 2 años que eran como postsecundarios, porque se había entendido de que la formación de los profesores primarios no podía estar en nivel secundario, tenía que pasar al nivel postsecundario, básicamente para que lo tomaran en sus manos las facultades de educación de las universidades que existían en esa época. Gradual fue abrupto y traumático, porque esas personas sencillamente el día del golpe cerraron las escuelas, se terminaron los procesos un poco administrativamente,
se les dijo que se iba a volver en marzo, y en marzo sencillamente se cerraron para siempre. Entonces, lo que Iván Núñez tiene una frase que a mí me parece notable para entender este proceso, dice que Pinochet fue el revólver que les dio el tiro de gracia. Lo de la dictadura, que fue brutal, digamos, y que tiene un origen político, se acusa a las normales de subversivas, comunistas, etcétera, etcétera, y se cierran simplemente, manu militari. O sea, lo que hizo Pinochet fue hacer a la bruta a lo que tarde o temprano se tenía que hacer aquí. Porque había una masa de capital humano disponible para formar profesores de que no puede ser sino universitario. Entonces, en ese momento se decreta ahí lo que en verdad solo se viene a poner en práctica recién con la Ley General de Educación, que afirma, porque no se podía poner en práctica inmediatamente, había que ir cambiando. Bueno, el nuevo gobierno democrático no se metieron en ese tema, no implementaron lo que estaba, o no forzaron que se. Pero eso ya significaba, obviamente, que ninguna normal iba a seguir existiendo, aunque hubiera quedado alguna. Pero de verdad fue una transformación institucional un poco errática, digo yo siempre, durante el gobierno militar. Entonces el gobierno militar que llegó en ese momento, que irrumpió en la vida institucional, quiso refundar. Y la refundación partía de la base de evitar la oposición. Entonces las escuelas normales eran fuentes creadoras de gente sana, pero que eran gente que culturalmente podía hacer daño en las escuelas. La escuela normal es que un semillero de formación de profesores. Existía un compromiso muy fuerte con la educación pública, y la gran mayoría de los profesores, por ejemplo, eran militantes del Partido Radical. ¿Y por qué razón? Porque el Partido Radical proclamaba el Estado laico para la educación. Pero el hecho es que las escuelas normales al mismo tiempo albergaran no solamente a radicales, sino a comunistas y socialistas, y prácticamente de derecha habría un 1% en las escuelas normales. El resto era toda gente de centro, centro-izquierda, ¿ya? Y eso entonces les parecía pésimo a la dictadura, y por eso decidieron cerrar las escuelas normales con un alto costo para el país, porque se interrumpió la cadena formativa y se produjo entonces una precarización de la función docente en nuestro país. Es un problema gravísimo que hoy día todavía estamos pagando las consecuencias, porque la formación de los profesores fue muy precaria posteriormente. Yo lo que siento que la muerte de las escuelas normales mató lo más importante del magisterio, la mística del profesor. Pero el espíritu de uno, yo creo que con los normalistas, estemos en el aula, no estemos en el aula, yo creo que va a morir con nosotros ese espíritu, esa fuerza, ese cariño, ese respeto por la educación, que hoy día no lo vemos desgraciadamente en nuestros alumnos. Yo veo aquí excelentes músicos, excelentes, pero de eso a lo mejor un 10% verdaderamente tiene el espíritu de profesor. Yo personalmente tengo una visión crítica del normalismo, pero lo digo no en el sentido negativo de crítica destructiva, ni mucho menos de negación ni nada de eso, sino que de equilibrio de la imagen que se tiene hoy día, que es, a mi juicio, una imagen un poco exagerada de admiración por un proceso y una institucionalidad que tuvo muchos problemas. La memoria del normalismo podría estar en la formación docente y no está. Y eso para mí es como un rasgo inequívoco de lo tremendamente eficiente que fue la dictadura al respecto. No están ellos como investigadores, como productores de conocimiento, como profesores, como ex pedagogos, y no están sus recuerdos tampoco. Yo hablo en clases de ellos mucho.
trato como de recuperar esa memoria, pero falta muchísimo para que eso sea un ejercicio sistemático y por lo tanto con un efecto. O sea, mis estudiantes, los profes en ejercicio en esta época no saben el pasado de su gremio. Y eso es súper peligroso, porque una persona que no sabe qué pasó antes es una persona que cree que todo lo que hay ahora ha existido siempre y que por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de cambiarlo, porque tiende a naturalizar el estado de las cosas. Y eso en buena medida es gracias a la dictadura, que el profesorado no tenga memoria de sus procesos de desarrollo, conformación y de los procesos transformadores que ellos llevaron a cabo, es obra absolutamente de la dictadura y por supuesto de los gobiernos que le siguieron también, que se dedicaron en parte a reproducir todo ese modelo. Más fuerte el aplauso. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantiene, las esperanzas mantiene. Eché a correr la naranja, que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Echa a correr la naranja, que ella buscará su centro, que ella buscará
centro. No la partas con cuchillo, que mi corazón va dentro. No la partas con